Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. De entre todos los héroes que pueblan nuestra historia, y no son pocos, uno destaca por su nobleza y por su grandeza guerrera y personal: Rodrigo Díaz de Vivar. Admirado por los suyos y por los enemigos, Rodrigo Díaz de Vivar es una figura señera de nuestra historia, aunque no exenta de polémica por las interpretaciones que de él se han hecho, y también porque en la figura del Cid se dan cita la historia y el mito como pocas veces. La figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar está envuelta en la niebla de la historia. Aunque se desconoce su año de nacimiento, hoy se supone que hubo de ser en torno a 1048. Y tampoco es seguro que el lugar en que vino al mundo fuese la burgalesa Vivar, pues la primera fuente que refiere tal cosa es unos 100 años posterior a su muerte. Era un hombre de cierta cultura para su tiempo, ya que leía y escribía, saberes que adquirió en la corte de Sancho II, a quien sirvió en sus primeros años como guerrero. Por él combatió contra sus hermanos Alfonso VI, rey de León, y García, rey de Galicia, venciéndoles en el campo de batalla y permitiendo así la unificación de los dos reinos junto con el de Castilla, lo que convirtió al monarca castellano en Sancho II de León. Sin embargo, parte de la nobleza leonesa se sublevó contra el nuevo monarca en Zamora, auxiliada por doña Urraca, hija de Fernando I y por tanto hermana tanto de Alfonso como de García como de Sancho. En el cerco de la ciudad, el rey Sancho encontraría la muerte a manos de Bellido Dolfos. Alfonso VI recobró el reino de León y lo unió a León y a Galicia, lo mismo que había hecho Sancho anteriormente. La literatura quiere que de ahí, del asesinato de su hermano Sancho, naciera una inextinguible enemistad entre el monarca y Rodrigo Díaz de Vivar, pero parece que se trata más de un episodio mítico que histórico. Hoy se cree que la ruptura entre ambos se debe a que el Cid, defendiendo las tierras sorianas de las incursiones musulmanas, terminó por asaltar la taifa toledana, que estaba bajo la protección de Alfonso. Seguramente los cortesanos de Alfonso VI intrigaron contra él, pero el caso es que de entonces data su destierro. Tras ser rechazado junto a su mesnada por los condes de Barcelona, se puso a las órdenes de la poderosa taifa musulmana de Zaragoza, desde donde dirigió una campaña contra el gobernador de Lérida en 1082. En esa y en las siguientes campañas combatió contra los reyes y señores cristianos aliados de la taifa musulmana, aunque parece que consiguió una reconciliación con Alfonso VI. La obtención de una sucesión de brillantes victorias le valió el bautizo de Cid, que en árabe quiere decir mi señor. La irrupción en la península de los almorávides, mucho más estrictos en la observancia de los preceptos del Islam, pudo tener un doble efecto. De un lado, obligar al rey zaragozano a prescindir de las mesnadas del Cid, y del otro, que Alfonso VI requiriese los servicios del Cid para combatir a los recién llegados. Pues habiendo conquistado Toledo en 1085, Alfonso amenaza ahora Zaragoza, y los norteafricanos no estaban dispuestos a permitir su caída. Su muerte se produjo en la primavera o el verano de 1099, precisamente en Valencia. Su mujer, Jimena, al parecer emparentada con el rey Alfonso VI y sus familiares, tuvieron que dejar la ciudad apenas 3 años más tarde. Los musulmanes retendrían Valencia hasta que en 1268 Jaime I la conquistara. Hoy sus restos, tras no pocas vicisitudes, descansan en la Catedral de Burgos. Y para hablar del Cid, damos la bienvenida a don Fernando López Barahona, asiduo de este programa y que me consta goza de las preferencias de la audiencia. Muy buenas, don Fernando. Muy buenas tardes. Hay que decir, don Fernando, antes que nada, que acaba de publicar, finales de mes de septiembre de 2019, Figuras en un espejo, de la editorial Miradas, que va a presentar próximamente. Magnífica novela que, aunque no tiene nada que ver con el Cid, no obstante, le recomendamos. Don Fernando, vamos a ver, la del Cid es una figura envuelta en una especie de nebulosa, una figura como tantas otras figuras medievales donde se da cita la historia, el arquetipo. ¿Hasta qué punto podemos deslindar las dos cosas, la leyenda de lo histórico? Sí, es difícil deslindarlas puesto que están íntimamente unidas, dado que la mayor parte del conocimiento inicial que tenemos del Cid, de sus heroicidades, de sus aventuras, es por la literatura. Tenemos el poema del Mio Cid, el Carmen Cantictoris, que es otro poema apenas 100 años después, donde con un lenguaje culto se narran todas sus aventuras, y después una serie de romances que van construyendo una mitología en torno a un personaje. Claro, ¿esto por qué sucede? Porque hoy en día el debate historiográfico que se ha realizado como queriendo enmendar la plana a la máxima autoridad, que es Ramón Menéndez Pidal, es hasta qué punto
estas leyendas o estos cuentos, estos mesteres, estas poesías son verdad o no. Claro, Menéndez Pidal ya era consciente de ello y decía, hay una cierta cidofobia, es decir, un cierto odio hacia las heroicidades del Cid, y él consideraba que muchos de los poemas de los juglares probablemente pudieran ser ciertos, porque los juglares españoles de aquella época eran menos inventivos que los franceses. Y además, cuando un personaje realmente tiene importancia, es porque ese personaje rompe las barreras de lo real, que en aquel momento era una realidad muy compleja, y consigue fascinar de generación en generación y por todos los lugares. Por lo tanto, es muy difícil que alguien se inventara esas cosas. Realmente el Cid literario es el Cid de los romances, es el Cid de Pierre Corneille, de la obra Las mocedades del Cid de Guillén de Castro, y llega pues hasta el cine, el arte contemporáneo, con la extraordinaria película El Cid de Anthony Mann, con Charlton Heston, que realmente para muchas generaciones contemporáneas en el siglo XX es la personificación del Cid. Y hay que decir que la película, que ya fue alabada por Julián Marías en su momento, refleja bastante bien el Cid del romancero, el Cid heroico, y es mucho más fiel a la realidad en esencia, no en los detalles, que lo que algunos de sus detractores han conseguido terminar o han conseguido describir. Por lo tanto, digamos que el Cid mezcla la historia con la leyenda, pero realmente nos descubre a alguien que fue realmente importante en la historia de España. Está muy bien que usted cite a Charlton Heston, pero no omita a Sofía Loren. Sí, doña Jimena. ¿Qué hace doña Jimena? Bien, Menéndez Pidal, en cuanto a los orígenes del Cid, da por bueno las fuentes literarias y lo supone más o menos extraído de la baja nobleza. Sin embargo, los estudios más recientes dentro de esa polémica a la que aludes en fin, pues precisamente de buscar los aspectos más controvertidos del Cid, precisamente por la nebulosa a la que aludíamos al principio, parece ser que le hacen más, digamos, perteneciente a la nobleza más alta. ¿Qué te parece este asunto? Sí, es cierto que Menéndez Pidal, en la España del Cid, o en la obra del Cid Campeador, que es un resumen publicado en 1955, habla de una nobleza de segunda categoría, los infanzones en el Cid, pero él ya reconoce ahí que doña Jimena sí que tenía una nobleza mucho más alta, porque era descendiente de reyes, sus abuelos habían sido reyes de León, ella estaba emparentada, era sobrina tercera o sobrina segunda, porque no se sabe exactamente, no era sobrina carnal directamente, pero sí segunda o tercera del propio Alfonso VI. Y en la propia película que está inspirada, que está en Menéndez Pidal, tanto Ramón como su hijo Gonzalo la asesoraron, pues vemos como el Cid no es exactamente una nobleza baja, porque vemos que su padre es uno de los favoritos del rey Sancho, que es alférez real, y que él está metido justo en el meollo de la realeza. Pero sí es cierto, eso es verdad, y probablemente Menéndez Pidal tampoco lo contradice, sino que se limita a describirlo, que para favorecer o para crear esa leyenda de ese personaje que sale de una nobleza segunda y que por los hechos de armas y por el heroísmo se convierte en el gran campeador, pues ponen un poco más hincapié en ser un infanzón de segunda línea en cuanto a la nobleza. Pero sí, eso sí parece que los rastros actuales señalan que el Cid sí viene de una nobleza, pero sin mucho dinero, sin muchos medios todavía, o por lo menos que había tenido bastantes pérdidas. El Cid se queda huérfano con 15 años y por eso entra al servicio de Fernando y de sus hijos, de Sancho, sobre todo, que se convierte posteriormente en su alférez real. Es decir, que es un protegido del rey Fernando, que en aquel momento es uno de los reyes más poderosos de la cristiandad. Por eso él sabe leer y escribir. Sí, efectivamente, y no solamente leer y escribir, sino que además sabe de leyes. Está comprobado que el rey Alfonso, cuando entra a su servicio, le manda para algunas misiones jurídicas. Él, cuando decreta en su segundo destierro, que es la incautación de las tierras, y encarcelan a su mujer y a sus hijos, él hace una serie de recursos jurídicos, o sea, manejaba el fuero juzgo, manejaba las leyes. Después también Menéndez Pidal señala que llega a aprender también árabe, de tal manera que se sabe expresar cuando está en Valencia, y eso le produce o provoca que tenga un paralelismo y una atracción especial para los mozárabes, sobre todo para los árabes españoles, porque ven que él es casi uno de ellos también en ese sentido, que conoce su cultura, que conoce su lengua y que les respeta. De lo que no cabe duda es que es un personaje que tuvo un impacto en la Reconquista, en el proceso que conocemos como Reconquista, casi podemos decir en su parte central, ¿no? Sin embargo, cuando se hacen determinadas interpretaciones de la figura del Cid, que siempre es difícil porque ha transcurrido prácticamente un milenio desde entonces y es inevitable que proyectemos algunas de nuestras ideas actuales sobre él, se le achaca o se le puede atacar diciendo que estuvo al servicio de taifas musulmanas contra reinos cristianos. Lo que frecuentemente se omite es que ese servicio a las taifas musulmanas lo hacían porque eran aliados a su vez de otros reinos cristianos. Por lo tanto, realmente estaban al servicio de un reino cristiano contra otro por taifa interpuesta. Claro, y además muchas de estas taifas pagaban impuestos a los reyes cristianos. Es decir, esto es común en la época. No se puede juzgar y llamar mercenarios según la idea occidental del siglo XX o del siglo XIX a lo que era la Edad Media.
Hay que recordar que el propio Alfonso, cuando es derrotado por Sancho, pues también se refugia en Toledo. Eso es. Y cuando el Cid tiene el primer destierro, él intenta acercarse a Barcelona, pero el conde Ramón Berenguer no le acepta, y entonces va a la taifa de Zaragoza, que estaba bajo la protección del rey, y ahí la reciben extraordinariamente bien. Y sí es verdad que en aquella época de la Edad Media hay un montón de guerras intestinas y fratricidas, pero tanto entre árabes y cristianos. Por eso hay que meterse en el medio de esa época. Hoy en día nos resultaría extraño comprender cómo Fernando muere, reparte su reino entre sus hijos, Sancho, Urraca y Alfonso, y hay una guerra civil entre ellos, de tal manera que en medio de la dureza de la Reconquista, lo que pasa es que es una dureza que estamos en otra época donde el tiempo es mucho más lento, donde no es como ahora que todo va tan rápido. Entonces asistimos a unas guerras civiles entre Sancho, entre Alfonso, Zamora, con Urraca, y lo mismo sucedía en las taifas árabes, donde hay guerras civiles continuamente, un padre muere, sus hijos se rebelan, y después cuando vengan los almorávides, que son unos, hoy diríamos en el lenguaje actual, pues unos islamistas mucho más radicales, pues ven que aquello se les ha ido de las manos porque cada uno hace lo que quiere y además han relajado mucho las costumbres y ellos van a enfrentarse sobre todo, en primer lugar, a los árabes que no siguen la norma más objetiva, la norma más radical. Por lo tanto, ese lenguaje actual no nos sirve para comprender el lenguaje de la época. El Cid siempre fue fiel a su rey, y eso Menéndez Pidal lo deja claro, y además lo dejan todas las leyendas, todos los romances, pero también está en la historia. Dice él, yo con mi señor no quisiera combatir, no quisiera guerrear nunca, y además hay un episodio importante que es la traición de Rueda del Jalón, en Zaragoza, donde le tienden una emboscada al rey Alfonso, precisamente aliados de Zaragoza, donde estaba el Cid sirviendo, y sin embargo el Cid deja allí inmediatamente eso y acude en auxilio del rey Alfonso, y prácticamente se puede decir que le salva la vida. En aquella emboscada se salva por los pelos porque iba en la retaguardia, mientras que mueren varios de los mejores infantes, el Ramiro de Aragón y varios de los aliados importantes de Alfonso. Ese momento Menéndez Pidal lo señala como una de las pruebas evidentes de que el Cid, cuando ve que su rey está en peligro, acude a él. Realmente la Reconquista él la tiene siempre en mente y sobre todo, como se ha dicho en la presentación, cuando los almorávides realmente tratan de invadir España para poner una ley islámica mucho más dura que la que existía hasta ese momento. Hay una relación, efectivamente, con respecto al rey, bueno, que se puede compadecer con los lazos feudales, aunque en Castilla el feudalismo no tiene nada que ver con el feudalismo europeo, prácticamente hasta el final de la Edad Media, hasta el siglo XIV, y probablemente tenga también mucho que ver con la vieja devotio ibérica que se practicaba antes de la llegada de los romanos, con esa fidelidad al jefe, al caudillo, ¿no? Pero lo que hay, yo creo, lo que estabas apuntando es que existe un sentido patrimonial del reino. Sí, estamos en una época embrionaria en cuanto a lo que son los reinos y lo que será luego el Estado. Y ese sentido patrimonial se extenderá prácticamente hasta la misma Edad Moderna. O sea que no es tampoco patrimonio estricto de la Edad Media, digamos. Sí, aunque hay que señalar que Alfonso VI, aparte de sus errores o su especial idiosincrasia, sí que tuvo un cierto sentido, trató de tener un sentido general para su política. Él se llamaba emperador. Él se opuso a algunas instrucciones que venían de Roma, del Papa, porque querían intervenir totalmente en la política diaria española, y él trata, al suceder a su padre, por eso va conquistando todos los terrenos de sus hermanos, pues de tener ese sentido de lo que puede ser esa Hispania, de lo que puede ser esa España. Pero realmente ese sentido patrimonial todavía está. El rey Alfonso es un rey que está 40 años, es un rey longevo, porque coge el reinado con menos de 30, pero para aquella época no demasiado joven, pero vive hasta los 72, entonces son 40 años de reinado, que realmente es algo insólito. Solamente pues Carlomagno un siglo antes lo había tenido, porque también había llegado a una avanzada edad. Eso le hace tener muchas épocas a lo largo de su vida. Pero aunque Alfonso VI siempre tiene una cierta envidia especial por el Cid, Menéndez Pidal señala como él, cuando tenía que enfrentarse a otros problemas legales, problemas históricos, problemas de gestión, era mucho más objetivo, mucho más brillante, y desde luego fue un héroe. Entregó su hijo, murió en la guerra, él salía a combatir a cara descubierta, pero con el Cid siempre tuvo esa relación de amor-odio de alguien que le hacía sombra, porque realmente durante muchos años le ha hecho sombra, y al final el juicio de la historia, y hoy, 900 años después, pues estamos dedicando este programa al Cid, y el Cid tiene muchísimas más páginas en la historia que lo que tuvo Alfonso VI, pese a que objetivamente Alfonso VI era realmente el rey. Es un tema clásico ya, la relación entre Alfonso VI y el Cid. Al final, pues es la idea de que él es el noble, la idea literaria y la idea histórica del noble que le exige al rey, el comportamiento, por decir así, moral, ¿no? Que le exige al rey el comportamiento con respecto a la norma, y en este caso no haber tenido nada que ver con la muerte de su hermano. Sí, efectivamente, y además, aunque hoy en día algunas corrientes históricas dudan de la historicidad de la Jura de Santa Gadea, no lo sabemos con exactitud,
Pero es que la Jura de Santa Gadea, tal y como la recrea Menéndez Pidal, no está tan embellecida. Él dice, no es los juglares y el romance del Cid y el poema, lo que hacen es hacerlo mucho más bello, mucho más emocionante, como aparece en la película. Pero Menéndez Pidal sí acepta que pueda ser histórico, lo que pasa es que lo pone en otro ámbito. Esa no es la razón del enfado o del odio o de la ira entre el Cid y Alfonso VI. Evidentemente las relaciones podían no ser un poco sospechosas, porque al fin y al cabo el Cid había sido el principal apoyo de Sancho, pero al rey le podía interesar ese partido político que podía tener el Cid. Entonces Menéndez Pidal lo que describe es que la Jura de Santa Gadea, que Santa Gadea además es una iglesia muy pequeñita, pues se hizo algo que no era tan inhabitual, y además el Cid lo que hizo fue ser el representante de lo que él llama pues el partido de los castellanos, y que además en el fondo a Alfonso pues le podía interesar, en un lenguaje político de antes y de ahora, que se escenificara que el partido castellano rendía pleitesía al rey. Entonces, por eso esa no fue la razón del destierro, que es lo que señala el romance. Que existiera realmente o no, pues evidentemente es muy literario, pero si Menéndez Pidal dijo que sí, pues puede ser, porque los juglares, porque se iban a inventar aquello. En todo caso, no tiene esa literalidad maravillosa que aparece en la película o que aparece en los romances. Y a partir de ahí, pues se dan los dos destierros, que como se ha declarado, uno es porque intervienen las tierras de Toledo, y entonces tanto los cortesanos, sobre todo su gran enemigo García Ordóñez, creen que se ha metido donde no le corresponde, que ha desobedecido órdenes porque se ha pasado y no ha cumplido lo que le han dicho, sino que ha entrado en terrenos que eran de aliados del rey, y eso junto con las envidias le provoca el primer destierro, y luego el segundo es porque le mandan acudir a Aledo, el rey, para su auxilio, y aunque el Cid acude, la historia todavía no ha sabido comprender o escenificar si es que fue por un error logístico o porque dio largas, pero el hecho es que le intentó ir pero no llegó, y eso le enfadó mucho al rey, que ahí además mete en la cárcel a su mujer, aunque enseguida la deja fuera, porque al fin y al cabo eso era una actitud realmente sorprendente, y ahí sí que le quita todas las tierras. En la primera no, en la primera simplemente le exilia, le destierra, y el Cid va con sus mesnadas, con todas las personas que estaban a su servicio. Por eso necesita financiación, por eso no es el mercenario de la época actual, es que en aquel momento esos señores de la guerra, por así decir, que estaban al servicio del rey, pues cuando le echan y le quitan de su territorio, él tiene que mantener a 15, 20 o 30 personas que son las que le van a acompañar continuamente. Bueno, los musulmanes, digamos, el otro lado de la barricada, le admiraron y le temieron también. Bueno, muchos cristianos también, ¿no? Pero las fuentes musulmanas en algunas ocasiones le llegan a llamar perro enemigo, literalmente, ¿no? Es una descripción un poco laudatoria. Sí, porque además hay sobre todo dos de ellos, pero uno de ellos que le dedica muchos epítetos. Sin embargo, en alguno de ellos se hace una cierta admiración, dice lo valiente que eran las batallas y cómo las va ganando. Es decir, lo que realmente nos sorprende, porque eso sí que lo admite cualquier historiografía contemporánea, es que el Cid prácticamente ganó todas las batallas. Prácticamente no perdió ninguna. El que la perdía era el rey, que perdió en Sagrajas, la primera invasión de los almorávides, y eso es una derrota importante. Y después Valencia, el Cid la gana, se la gana a los árabes que están en aquel momento, consigue detener la invasión almorávide. Y él, cuando muere en 1099, pues Valencia sigue siendo territorio cristiano. Y estos años después, cuando no se puede mantener y queman la ciudad y la dejan y no se volverá a recuperar hasta tiempos de Jaime I. Pero el Cid cuenta sus años y sus batallas por victorias. De ahí la leyenda de ganar una victoria después de muerto, que es una leyenda que no es que fuera cierta exactamente, pero que se repite en varios poemas y en varios cuentos. Y en el fondo, si lo vemos actualmente, pues realmente el Cid, aunque no sea en esa literalidad del momento, sí que ha ganado la batalla de la inmortalidad, de convertirse en un personaje que protagoniza la historia desde todos los siglos, desde Joaquín Costa cuando dice que echar un sepulcro al Cid, a la época actual donde novelistas famosos dedican sus novelas al Cid, películas, romances. Es alguien que pertenece a nuestra cultura. Es un arquetipo, además. Es decir, un arquetipo, efectivamente. Claro. Bueno, ¿qué papel juega su mujer en esta historia, doña Jimena? Que es Doña Jimena es también un personaje fascinante, porque es noble, de ascendencia. Se casa con el Cid a una edad ya ambos 29, 30 años, es decir, que Jimena era, no se sabe exactamente el año en que nacieron uno u otro, se habla de 1046, 1048, pero probablemente Jimena era 1 o 2 años más joven nada más, luego le sobrevivió 15 años. Jimena y el Cid realmente debieron tener un romance auténtico. Todos los pocos documentos que se han conservado hablan, el Cid habla continuamente maravillas de Jimena, siempre está a su lado cuando puede, cuando está en el destierro la manda al monasterio de Pedro de Cardeña, y realmente la relevancia fuera de ser el marido o el esposo del héroe es cuando el Cid muere. La que se queda como señora de Valencia porque hereda todos sus territorios es Jimena, y Jimena manda a la ciudad, que es una ciudad que es mucho más que la ciudad actual, que tiene unos contornos territoriales mucho más grandes,
intenta resistir, animar a las tropas con el recuerdo de su marido, pide auxilio a Alfonso VI, que acude, pero no pueden salvar la ciudad. Es decir, ella durante 2 años gobierna realmente una ciudad tan complicada. Después se vuelve a retirar y ya vive una vida tranquila, pero sabemos que tuvo que ejercer una especial fascinación porque también hay poetas y literatos que han intentado describir cómo podía ser esta figura de Jimena, aparte de las mocedades del Cid o aparte del Cid de Cornell, donde aparece este personaje femenino, pero con un cierto protagonismo por su carácter noble, por su valentía, por su lealtad, por la educación de sus hijos. Realmente un buen contrapunto para la figura importante de Rodrigo. Bueno, para terminar brevemente, una consideración sobre el hecho de que bueno, no es de ahora eso de sacar a los muertos de sus tumbas, y en el caso del Cid, bueno, pues así ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, incluso en la época de la invasión napoleónica sus restos fueron profanados y saqueados. Sí, realmente es una historia tremenda. El Cid, cuando muere, pues es enterrado y embalsamado, de ahí luego la leyenda de la victoria después de muerto en Valencia, pero cuando se pierde la ciudad, pues Jimena con el rey lo sacan de allí y lo llevan al monasterio de Pedro de Cardeña, donde había estado viviendo Jimena durante el destierro. Y ahí está varios siglos. Lo que sucede es que cambia de sitio en diversas ocasiones, porque por ejemplo Alfonso X el Sabio, gran admirador del Cid, cuando lo ve, dice: aquí está sin un recordatorio y en un sitio que no es el que lo corresponde, y lo manda a cambiar. Cuando llegan los franceses a la invasión napoleónica, profanan, se cambian se llevan parte de los huesos, que además aparecen en varios lugares de Europa, algo lamentable. Cuando en 1826 logran volver al monasterio, sucede al poco tiempo la desamortización de Mendizábal, y para que no se volvieran a perder, se llevan a la casa consistorial, al Ayuntamiento de Burgos, y ya finalmente, en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, están en la Catedral de Burgos, juntos, bajo una gran losa de piedra, Rodrigo y Jimena, y esperemos que a nadie se le ocurra pues cambiarlo o profanarlo, cambiarlos de sitio de manera gratuita. Tentémonos las ropas, don Fernando. Pues muchísimas gracias, don Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias por su presencia hoy. Creo que ha tratado el tema de una manera exhaustiva y lo ha aclarado en buena medida. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, si Dios quiere.